De pie, frente al antiguo espejo de mi suite nupcial, observé a mi mejor amiga Sara ajustar mi velo. La emoción en el aire era electrizante. Después de todo, se suponía que este sería el día más feliz de mi vida. Ana, te ves absolutamente hermosa, susurró Sara, con los ojos llenos de lágrimas. Le devolví la sonrisa a través del espejo, mis propias manos temblando ligeramente mientras alisaba la delicada tela de encaje de mi vestido. Era perfecto. Todo era perfecto. El lugar, una hermosa mansión histórica con un extenso jardín, era exactamente lo que había soñado desde que era niña. La mañana había comenzado de maravilla, la maquilladora había hecho su magia, transformándome en lo que sentía como una princesa. Las damas de honor, vestidas con sus elegantes vestidos rosados, se tomaban selfies y compartían risitas emocionadas. Incluso el clima estaba de nuestro lado, el sol brillaba intensamente, filtrándose a través de las altas ventanas y bañando todo con un resplandor cálido. Jamás se me pasó por la cabeza que mi cuento de hadas se convertiría en mi peor pesadilla en lo que dura un parpadeo. Bienvenidos a Venganzas Contadas, mi nombre es Ana y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que esta y otras historias de personas guerreras como yo tengan cada vez más difusión y visibilidad en YouTube. 5 minutos para empezar, gritó la coordinadora de la boda desde la puerta. Mi corazón dio un vuelco. En solo unos minutos, caminaría hacia el altar para casarme con David, el hombre con quien había estado los últimos 3 años, el mismo que me había pedido matrimonio bajo las estrellas en nuestra playa favorita. Pero entonces, un golpe en la puerta lo cambió todo. Ana, querida, era Margaret, mi futura suegra. Su voz tenía esa dulzura fingida de la que había aprendido a desconfiar. ¿Podría hablar contigo un momento? Sara me lanzó una mirada preocupada. Sabía de la tensión entre Margaret y yo. Durante todo el compromiso, había sido difícil tratar con ella. Siempre hacía comentarios sobre mi origen, mi carrera y cómo yo no era lo que había imaginado para su querido David. Pero lo había ignorado. Hoy tenía que ser diferente. Por supuesto, pasa, dije forzando una sonrisa. La puerta se abrió y allí estaba ella, con su vestido de diseñador y un collar de perlas brillando en su cuello. En su rostro se dibujaba su característica sonrisa tensa, esa que nunca llegaba a sus ojos. Chicas, ¿podrían dejarnos solas un momento?, pidió, mirando fijamente a mis damas de honor. Ellas dudaron, pero yo asentí, indicándoles que estaba bien. Mientras salían, Sara apretó mi mano en un gesto de apoyo. El sonido de la puerta cerrándose pareció más fuerte de lo normal en el repentino silencio. Ana, comenzó Margaret, acercándose con pasos firmes, sus tacones resonando en el suelo de madera. Creo que necesitamos hablar sobre cómo has estado manejando las cosas. Su voz había perdido toda dulzura, reemplazada por un tono frío que ya me era familiar. Respiré hondo, decidida a no permitir que arruinara este día. Margaret, no sé a qué te refieres, pero ¿puede esperar hasta después de la ceremonia? Estamos a punto de empezar y... No, no puede esperar, me interrumpió con frialdad. ¿Crees que no me he dado cuenta de cómo has estado manipulando a mi hijo? Lo has convertido en tu títere, lo pones en tu contra en todo. Su voz comenzó a elevarse, dejando caer la máscara de cortesía por completo. Sentí que el estómago se me encogía. Esto no era lo que debía estar pasando. A través de la ventana, podía escuchar las conversaciones animadas de los invitados y los primeros acordes de la música. Todo estaba en su lugar para una boda perfecta, excepto por lo que ocurría en esta habitación. Y lo peor es que esto solo era el comienzo. Margaret, por favor, dije, tratando de mantener mi voz firme. Hoy se supone que es un día de amor, de unión familiar. El sonido del delicado tejido de mi vestido crujió cuando me giré para enfrentarla completamente. Afuera, la música seguía sonando, un contraste cruel con la escena que se desarrollaba en esta habitación. Su risa fue cortante, como una daga en el aire. ¿Amor? ¿Familia? ¿Tú crees que mereces ser parte de nuestra familia? Dio otro paso hacia mí, su perfume caro inundando el pequeño espacio. Una chica de un pueblo pequeño, con un título de una universidad comunitaria y un trabajito en esa agencia de marketing de poca monta. Mis manos comenzaron a temblar, pero las cerré en puños a los lados. 3 años de comentarios hirientes y cumplidos envenenados nos habían llevado hasta este momento. Amo a su hijo, Margaret. Y él me ama a mí.
Eso es lo único que importa. ¿Amor? Escupió la palabra como si le quemara la lengua. ¿Qué sabes tú de amor? De alguna manera lo has atrapado, lo has engañado para que piense que eres digna del apellido Brown, pero yo veo la verdad. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. David estaba allí, impecable en su smoking negro, pero su expresión era de confusión y preocupación. Mamá, Ana, ¿qué está pasando? Escuché voces. El rostro de Margaret se transformó en un instante, lágrimas acumulándose en sus ojos. Oh, David, gracias a Dios que llegaste, dijo con voz temblorosa. Solo intentaba hablar con Ana sobre asuntos familiares, y ella me atacó verbalmente. ¿Qué? Exclamé, completamente aturdida por su mentira. Eso no es cierto, David. Ella entró aquí y comenzó a... Nunca terminé la frase. Todo ocurrió en cámara lenta. El rostro de David se endureció. Sus ojos, usualmente llenos de amor, se oscurecieron de una manera que nunca había visto antes. Cruzó la habitación con pasos firmes y, antes de que pudiera reaccionar, su mano se estrelló contra mi mejilla con una bofetada brutal. El sonido resonó en la habitación. Mi velo se deslizó ligeramente. Me quedé congelada, mi mano instintivamente tocando mi mejilla ardiente. La novia perfecta, con el vestido perfecto, golpeada por su propio prometido minutos antes de la boda. No te atrevas a llamar mentirosa a mi madre. Gruñó David, su voz baja y amenazante. Detrás de él, Margaret tenía una pequeña sonrisa satisfecha en la comisura de los labios. El silencio que siguió fue ensordecedor. A través de la puerta entreabierta, pude ver a Sara y a mis damas de honor, sus rostros llenos de incredulidad. Varios invitados que pasaban por ahí se habían detenido, mirando boquiabiertos la escena. En ese instante, todo se volvió cristalino. Las pequeñas señales de advertencia que había ignorado. Los momentos de control que había pasado por alto. Su protección, disfrazada de amor. Todo volvió a mí de golpe. Esto no era solo acerca de hoy. Esta era su verdadera cara. Esta era su verdadera familia. Salgan, susurré, sintiendo como mi voz ganaba fuerza. Los dos. Fuera. Ana, David comenzó a hablar, su expresión finalmente registrando lo que acababa de hacer. Pero ya era demasiado tarde. Fuera. Grité con toda mi fuerza, mi voz resonando en las paredes. La boda se cancela. Salgan antes de que llame a la policía. Se quedaron paralizados por un instante, pero luego Margaret tomó del brazo a un David atónito y lo arrastró fuera de la habitación. Tan pronto como la puerta se cerró, Sara corrió hacia mí y me envolvió en un abrazo. Y fue entonces cuando finalmente dejé caer las lágrimas. Lo que no sabía en ese instante era que este horrible momento me llevaría a descubrir algo aún más impactante. Al día siguiente, recibiría una llamada que expondría secretos que jamás habría imaginado. Pasé la noche en el apartamento de Sara, todavía con mi vestido de novia puesto. No podía quitármelo. Como si hacerlo convirtiera todo en algo real. El vestido de $3,000 que se suponía que debía conservarse como un hermoso recuerdo ahora se sentía como un disfraz sacado de una película de terror. Tienes que comer algo, dijo Sara, dejando una taza de té y unas tostadas frente a mí. Miré la comida sin tocarla. Mi teléfono no paraba de vibrar en la mesa de café. Llamadas perdidas de David. De su madre. De invitados. De familiares. No podía lidiar con nada de eso. No dejó de reproducirlo en mi cabeza, susurré, tocando mi mejilla, donde ya se estaba formando un leve moretón. La forma en que me miró, Sara, como si no fuera nada. Y su madre, esa sonrisa en su rostro. Sara se sentó a mi lado y tomó mi mano. Ya llamé al lugar del evento, ellos se encargarán de los invitados. Tus padres están manejando todo lo demás. Lo único que tienes que hacer ahora es pensar en ti. Alrededor de las 3 de la mañana, agotada de tanto llorar, finalmente me quedé dormida en el sofá. Pero a las 7 de la mañana, el sonido del teléfono me despertó de golpe. Era un número desconocido. Hola. Respondí con voz ronca. ¿Es Ana Collins? Una voz femenina, desconocida pero firme, habló del otro lado. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Rebecca Brown. Soy la excuñada de David.
Y hay algo que necesitas saber. Me senté de inmediato, completamente despierta. Nunca había conocido a Rebeca. David me había dicho que la exesposa de su hermano era una mujer inestable y que habían cortado lazos con ella hacía años. Vi lo que pasó en redes sociales, continuó Rebeca. La gente está publicando sobre eso. Y, Ana, necesitas saber que no eres la primera. Esto es lo que hacen. Es un patrón. Mi mano empezó a temblar. ¿Qué quieres decir? El drama en el día de la boda, la humillación pública. Margaret lo organiza cada vez. Me lo hizo a mí hace 5 años, pero de otra forma. Y antes que yo, estaba Caroline. Todas éramos cazafortunas, todas no lo suficientemente buenas para los hombres Brown. Sara, que ya se había despertado y estaba sentada a mi lado, me miró con los ojos muy abiertos al escuchar la conversación. Rebeca continuó. Pero hay algo más que necesitas saber. No se trata solo de control. Tragué saliva. ¿Qué significa eso? Los Brown tienen un esquema. Apuntan a mujeres con potencial. Mujeres con carreras, con dinero, con conexiones. Orquestan estos escándalos públicos y luego demandan por daño emocional, difamación, lo que sea que se les ocurra. Llevan años haciéndolo. Mi mente daba vueltas. ¿Pero David y yo estuvimos juntos 3 años? Sí, porque juegan a largo plazo. Rebeca sonaba amarga. Te hacen enamorarte, confiar en ellos. Margaret elige a las víctimas y sus hijos ejecutan el plan. Hubo una pausa. Pero tengo pruebas, Ana. Documentos, grabaciones, estados de cuenta bancarios. Llevo años recopilando evidencia, pero nunca encontré a alguien lo suficientemente valiente para ayudarme a exponerlos, hasta ahora. Miré la marca en mi brazo, donde David me había sujetado después de la bofetada. Y sentí como algo dentro de mí cambiaba. El dolor y la confusión se transformaron en otra cosa. Determinación. Mándame todo lo que tengas, dije, con la voz más firme de lo que había sonado en toda la noche. Cada pedazo de evidencia. Rebeca hizo una pausa antes de responder. Haré algo mejor. Estoy en la ciudad. Tenemos que vernos. Hay cosas que no es seguro hablar por teléfono. Cuando colgué, Sara me miró fijamente. Ana, ¿qué estás pensando? Me puse de pie, lista para salir finalmente de mi vestido de novia. Estoy pensando que es hora de que los Brown aprendan lo que pasa cuando se meten con la mujer equivocada. Lo que no sabía era que la evidencia que Rebeca tenía revelaría una red de engaños tan grande que sacudiría los cimientos del imperio que los Brown habían construido meticulosamente. Sara insistió en acompañarme al encuentro con Rebeca. Escogimos una cafetería discreta, lejos de la zona donde vivían los Brown. Mis manos temblaban ligeramente mientras revolvía mi café sin probarlo, saltando con cada persona que entraba por la puerta. Finalmente, una mujer de unos 30 y tantos años, de cabello oscuro y lacio, entró al lugar. Antes de que se presentara, ya sabía que era Rebeca. Tenía la misma mirada atormentada que vi en mi reflejo aquella mañana. Ana, dijo en voz baja mientras se deslizaba en la cabina frente a nosotras. Colocó un sobremanila grueso sobre la mesa. Esto es todo lo que tengo. Con dedos temblorosos, abrí el sobre. Dentro había papeles, fotos y unidades USB. Dímelo todo, le pedí. Rebeca tomó una profunda respiración antes de empezar. Todo comenzó hace 8 años, cuando me casé con Tomás, el hermano mayor de David. La misma historia, un noviazgo perfecto, una boda de ensueño y luego, el dramático escándalo público. Pero después de mi divorcio, noté algo extraño en nuestras cuentas conjuntas. Sacó varios extractos bancarios y señaló transacciones resaltadas. Mira estos depósitos, siempre justo después de una boda o un divorcio mediático. Siempre desde empresas fantasmas. Empecé a investigar y fue cuando encontré a Caroline. ¿Quién es Caroline?, preguntó Sara, inclinándose hacia adelante. La primera esposa de Tomás. Mismo patrón. Y antes de ella, hubo otras, con sus primos, con sus socios comerciales. Los Brown no solo se casan por amor, se casan por dinero. Seleccionan mujeres con riqueza o buena reputación, organizan un escándalo público y luego las destruyen con demandas y chantajes. Mi café quedó olvidado mientras hojeaba más documentos.
Había fotos de otras bodas, otras novias, recortes de periódicos sobre juicios y registros bancarios que mostraban millones de dólares moviéndose de un lado a otro. Pero aquí es donde se pone peor, continuó Rebecca, bajando la voz. No solo son estafadores, están dirigiendo un fraude financiero a gran escala a través de su empresa familiar. Estas bodas son solo una distracción. Mientras todo el mundo se enfoca en el escándalo, ellos mueven dinero, y mucho. Sacó su teléfono y nos mostró un video. En él, se podía escuchar claramente la voz de Margaret hablando con alguien fuera de cámara. Asegúrate de que ocurra en la recepción. La familia de Ana tiene contactos en los medios. Cuando esto se haga público, su reputación estará arruinada. La demanda será fácil. Sentí náuseas. Todo había sido planeado al detalle. Rebecca asintió. Pero Ana, hiciste algo que no esperaban. Caminaste lejos sin hacer una escena. No suplicaste ni imploraste. Mantuviste tu dignidad. Y ahora, tenemos la oportunidad de detenerlos. Sara, que había estado en silencio, finalmente habló. Tenemos que tener cuidado. Esta gente es peligrosa. El rostro de Rebecca se oscureció. Créeme, lo sé. Desde que empecé a investigar, me han roto las ventanas del coche, han vandalizado mi casa y hasta intentaron hacerme pasar por inestable para encerrarme en un hospital psiquiátrico. ¿Qué hacemos entonces? Pregunté, observando la montaña de evidencia frente a mí. Construimos un caso, dijo Rebecca con firmeza. Tengo un contacto en la División de Crímenes Financieros del FBI. Han querido investigar a los Brown durante años, pero necesitan pruebas sólidas y un testigo creíble. Juntas, podemos acabar con ellos. Mientras miraba la evidencia esparcida sobre la mesa del café, entendí que esto ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia. De impedir que lastimaran a más mujeres. Estoy dentro, dije, con una voz más firme de lo que había sonado desde la boda. Pero tenemos que ser inteligentes. Ellos esperan que me derrumbe, que me esconda avergonzada. Así que eso es exactamente lo que les vamos a hacer creer mientras trabajamos en las sombras. Lo que no sabíamos en ese momento era que nuestra decisión pondría en marcha una serie de eventos que no solo expondrían a los Brown, sino que revelarían uno de los mayores fraudes financieros de la ciudad. Durante las siguientes 2 semanas, interpreté mi papel a la perfección. Me quedé en casa, ignoré todas las llamadas y dejé que la gente creyera que estaba destrozada. Sara incluso ayudó a difundir rumores sobre mi colapso emocional, exactamente lo que los Brown querían escuchar. Pero en realidad, Rebecca, Sara y yo convertimos mi apartamento en nuestro centro de operaciones. Había documentos esparcidos por todas partes, líneas de tiempo pegadas a las paredes y pasábamos horas revisando cada fragmento de evidencia. Mira esto, dijo Rebecca una noche, extendiendo más documentos en la mesa de mi cocina. Cada vez que hacían su estafa matrimonial, cerraban un enorme trato de negocios justo después. Mientras todo el mundo hablaba del escándalo, ellos movían millones a través de su empresa. Revisé mi computadora, escaneando artículos de noticias antiguos. Encontré otro caso, anuncié. ¿Recuerdan a Jessica Peters? Iba a casarse con el primo de ellos, Michael, en 2019. Mismo patrón, humillación pública en la boda, demandas. Se mudó a otro país después de eso. Sara, quien trabajaba en su empleo habitual de día y nos ayudaba por las noches, entró con bolsas de comida para llevar. Yo también tengo algo, dijo sacando su teléfono. Mi amiga del juzgado me ayudó a acceder a registros públicos. Los Brown han presentado 17 demandas contra exnovias o sus familias en la última década. 17 mujeres, susurré, sintiéndome enferma. ¿Cómo lograron salirse con la suya tanto tiempo? Rebecca levantó la vista de sus papeles. Dinero, poder y miedo. La mayoría de las víctimas estaban demasiado avergonzadas o asustadas para luchar. Las pocas que lo intentaron fueron destruidas por su equipo legal. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era David. Después de 10 días de silencio, finalmente estaba llamando. Puse la llamada en altavoz y les hice una seña a las demás para que guardaran silencio. Ana, su voz sonaba suave, suplicante. Amor, por favor, háblame. Lo que pasó en la boda, lo siento mucho. No era yo. Mamá me contó todo, cómo la amenazaste, cómo has estado esparciendo mentiras sobre nuestra familia.
Tuve que morderme la lengua para no gritar. Sara me tomó la mano y la apretó en apoyo. Los abogados creen que podemos solucionar esto, continuó David. Solo ven a reunirte con nosotros. Podemos arreglarlo. Respiré hondo y respondí con la voz más quebrada que pude fingir. Yo necesito más tiempo, David. No estoy lista. Por supuesto, cariño, tómate todo el tiempo que necesites. Solo, no hables con nadie sobre lo que pasó, ¿de acuerdo? Es lo mejor para ambos. Después de colgar, miré a Rebeca. Están haciendo su jugada. Ella asintió. Esto es bueno. Mientras crean que estás vulnerable, podemos seguir reuniendo pruebas. Pero, Ana, su rostro se tornó serio. Necesitamos movernos más rápido. No esperarán para siempre. Fue entonces cuando Sara tuvo una idea que cambiaría todo. ¿Y si les tendemos una trampa?, dijo, sus ojos brillando con determinación. Démosles exactamente lo que quieren, una oportunidad de manipular y amenazar a Ana. Pero esta vez, estaremos listas. El plan comenzó a tomar forma. Necesitaríamos cámaras ocultas, dispositivos de grabación y, lo más importante, la ayuda de alguien dentro. Fue entonces cuando recordé a Linda, la ama de llaves de los Brown de toda la vida. Justo después de que David me abofeteara, me había lanzado una mirada de simpatía. Ella lo ve todo, dije, y no creo que le guste lo que hacen. Lo que no sabíamos era que Linda no solo nos ayudaría, sino que nos daría la pieza final de evidencia que acabaría con el imperio de los Brown. Acercarse a ella no fue fácil. Los Brown vigilaban de cerca a todo su personal, pero Sara notó que Linda iba al mercado de agricultores todos los sábados por la mañana. Fue ahí donde la encontré, fingiendo examinar tomates mientras mi corazón latía con fuerza. Linda, susurré, sin mirarla directamente. Se puso rígida, pero siguió revisando las verduras. Necesito tu ayuda. Podría perder mi trabajo, murmuró mientras se movía al siguiente puesto. Tengo hijos en la universidad. Sé sobre las demás, dije suavemente. Caroline, Jessica, Rebeca. ¿Cuántas más ha habido que no conocemos? Las manos de Linda temblaron levemente mientras sostenía una manzana. Demasiadas. He trabajado para ellos durante 15 años. He visto demasiado, las novias llorando, las amenazas, las reuniones nocturnas. Hizo una pausa antes de añadir. El despacho de Margaret. Ahí guardan todo, los documentos reales. Mi corazón se aceleró. ¿Está cerrado con llave? Sí, pero, Linda miró nerviosa a su alrededor. Ella guarda la llave en un falso fondo en el cajón de la cocina. Los martes por la noche, tienen su cena familiar en el club de campo. La casa queda vacía, excepto por mí. Esa conversación puso en marcha nuestro plan. El siguiente martes, mientras los Brown disfrutaban su cena semanal en el club de campo, Rebeca, Sara y yo estábamos estacionadas en un coche a unas cuadras de su mansión. Linda nos dejó entrar por la puerta de servicio. Recuerden, susurró Rebeca mientras revisaba nuestras cámaras ocultas, necesitamos pruebas concretas, registros bancarios, correos electrónicos, cualquier cosa que demuestre el fraude. La casa era enorme y estaba inquietantemente silenciosa mientras seguíamos a Linda escaleras arriba. Mis manos temblaban cuando ella sacó la llave de su escondite. El despacho de Margaret era exactamente lo que esperaba, muebles de madera oscura, arte costoso, pero lo que encontramos dentro hizo que la sangre se me helara. Archiveros llenos de documentos. Cada cajón estaba etiquetado con el nombre de una mujer. Víctimas anteriores. Mi nombre estaba en la carpeta más reciente. Dentro había detalles sobre mi familia, mi trabajo y mis finanzas. Llevaban planeando esto durante años, mucho antes de que David siquiera me conociera. Miren esto, jadeó Sara, abriendo la laptop de Margaret. Linda nos había dado la contraseña. Correos electrónicos dirigidos a sus abogados planeando cada desastre en las bodas. Tenían guiones, reacciones premeditadas, todo estaba fríamente calculado. Pero el verdadero impacto vino cuando encontramos una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Dentro había memorias USB, cada una con videos y grabaciones de ellos planeando sus fraudes, riéndose de sus víctimas, contando su dinero. Los tenemos, susurré, copiando todo lo que pude encontrar. De repente, el teléfono de Sara vibró.
Salen del club antes de lo previsto. Salgan ya. Era un mensaje de Linda. Nos apresuramos a dejar todo exactamente como lo habíamos encontrado, nuestros corazones latiendo a toda velocidad. Justo cuando salíamos por la puerta de servicio, vimos las luces delanteras del coche de los Brown entrando en la entrada de la casa. A salvo en nuestro auto, nos miramos unas a otras, respirando agitadamente. ¿Tenemos suficiente?, pregunté. Rebeca ya estaba revisando los archivos en su laptop. Tenemos más que suficiente. Pero, Ana, levantó la mirada, su rostro serio. Lo que hay en estas memorias USB es más grande que simples fraudes en bodas. Están involucrados en lavado de dinero a nivel internacional. Esto es enorme. Lo que no sabíamos en ese momento era que acabábamos de jalar el primer hilo que desataría no solo el esquema de los Brown, sino un imperio criminal entero. Y ellos ni siquiera tenían idea de lo que se avecinaba. De regreso en mi apartamento, esparcimos todas nuestras pruebas sobre el suelo. Cuanto más analizábamos los archivos, más aterrador se volvía todo. Lo que creíamos que era solo una familia cruel estafando a mujeres en bodas era, en realidad, solo la punta del iceberg. Miren estas transacciones, señaló Rebeca en la pantalla de su laptop. Usan los escándalos de las bodas como fachada para mover enormes cantidades de dinero. Cada vez que hay un drama público, transfieren millones a través de su fundación benéfica. Sara, quien trabajaba en finanzas, se inclinó más cerca. Estos números no tienen sentido para un negocio familiar. Están moviendo dinero para otras personas, personas peligrosas. Mis manos temblaban mientras abría otro archivo. Chicas, dije, mi voz temblorosa. Encontré algo sobre David. Dentro había una hoja de cálculo con una lista de mujeres, sus profesiones, conexiones familiares y patrimonio neto. Mi nombre estaba allí, junto con notas sobre los contactos de mi familia en los medios de comunicación. Objetivo perfecto para la fase 3 de expansión, leí en voz alta. Los contactos en medios de su padre son cruciales para la siguiente etapa. No solo me estaban utilizando a mí, sino que planeaban aprovecharse de las conexiones de mi familia. Justo en ese momento, mi teléfono se iluminó con un mensaje de David. Te extraño, cariño. Mamá está preocupada por ti. Hablemos mañana. Rebeca frunció el ceño con preocupación. Se están impacientando, advirtió. Tenemos que actuar rápido antes de que sospechen algo. Sara tomó su libreta. Bien, ¿qué tenemos exactamente? Hagamos una lista. Comenzó a enumerar. Evidencia de los escándalos matrimoniales planeados. Pruebas de lavado de dinero. Listas de víctimas anteriores. Registros bancarios que muestran fraude financiero. Videos de ellos planeando todo. La declaración de Linda como testigo. ¿Pero cómo lo usamos?, pregunté. Si vamos a la policía ahora, usarán sus conexiones para encubrirlo todo. Por primera vez en toda la noche, Rebeca sonrió. Por eso no iremos a la policía todavía. ¿Recuerdan a mi contacto en el FBI? Ha estado investigando su operación durante meses. Nosotros acabamos de darle las piezas que faltaban. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó Sara. Me puse de pie y observé la evidencia esparcida por toda la sala. Les daremos exactamente lo que quieren, una exnovia rota y asustada, lista para negociar. Pero esta vez, estaremos grabándolo todo. El plan tomó forma rápidamente. Aceptaría reunirme con David y Margaret en su casa, llevando una cámara oculta. El FBI estaría escuchando, esperando que se incriminaran. Pero primero, teníamos que hacerles creer que estaba desesperada. Llámalo de vuelta, aconsejó Rebeca. Suena débil, emocional. Hazles pensar que ganaron. Con los dedos temblorosos, marqué el número de David. Contestó en el primer tono. David, hice que mi voz se quebrara. Creo que estoy lista para hablar. Cariño, eso es genial, su voz resumaba una falsa preocupación. Mamá y yo hemos estado tan preocupados. Ven mañana y solucionaremos todo esto. Colgué el teléfono y Sara me abrazó con fuerza. ¿Estás segura de esto? Es peligroso. Toqué el moretón en mi mejilla, aún visible. Recordé la mirada de David cuando me golpeó. Han lastimado a demasiadas mujeres. Esto termina conmigo.
Lo que no sabíamos era que los Brown también tenían sus propios planes para la reunión. Planes que nos obligarían a reaccionar rápido y a ponerlo todo en juego. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado. Un vestido negro sencillo, maquillaje mínimo, el cabello recogido. Necesitaba parecer derrotada. El FBI me equipó con una pequeña cámara oculta en un colgante y un micrófono en un arete. Recuerda, había dicho la agente Torres durante la reunión de preparación, necesitamos que hablen explícitamente sobre el fraude. Haz que admitan que planearon el incidente en la boda y los esquemas financieros. Ahora, de pie en la puerta de la mansión de los Brown, mi corazón latía tan fuerte que temía que el micrófono lo captara. David abrió la puerta con su máscara de preocupación perfectamente colocada. Ana, cariño, extendió la mano para tocarme, pero me aparté. No estaba actuando esta vez. Entra, mamá te está esperando en el estudio. Margaret estaba sentada como una reina en su lujosa silla de cuero. La misma habitación donde habíamos encontrado todas sus pruebas días antes. Mis ojos se dirigieron instintivamente al cuadro que escondía la caja fuerte, ahora vacía gracias a nosotras. Siéntate, querida, dijo Margaret con una dulzura venenosa. Te ves terrible. Toda esta situación ha sido tan desafortunada. Me senté en el borde del sofá, jugueteando con mi collar para asegurarme de que la cámara captara todo. Yo, simplemente no entiendo lo que pasó. Todo era perfecto. Margaret se inclinó hacia adelante. Hablemos de cómo arreglar esto. Nuestros abogados han preparado algunos documentos. Si los firmas, acordando no hablar sobre lo sucedido y retirando cualquier acusación sobre la reacción de David, podemos asegurarnos de que estés bien compensada. ¿Compensada?, susurré, animándola a seguir hablando. David se sentó a mi lado, demasiado cerca. Es una oferta generosa, Ana, más que justa. Como hicimos con las otras. David. La voz afilada de Margaret lo cortó a David de inmediato. Un destello de ira cruzó su rostro antes de que la dulce sonrisa volviera a aparecer. Lo que mi hijo quiere decir, dijo con suavidad, es que queremos ser justos. ¿Los demás? Levanté la mirada, dejando que las lágrimas llenaran mis ojos. ¿Quieres decir que esto ha pasado antes? La temperatura en la habitación pareció descender de golpe. La sonrisa de Margaret se volvió fría. Escucha con atención, Ana. Tienes dos opciones: firmas los papeles y te alejas con un buen acuerdo, o, y se encogió de hombros, enfrentas las consecuencias. ¿Me estás amenazando? Por supuesto que no, querida, dijo con fingida inocencia. Pero recuerda, tenemos pruebas de cómo me atacaste en la boda. Tu comportamiento inestable, tus falsas acusaciones. Sería una pena que eso afectara a la empresa de medios de tu padre, ¿no crees? Los tenemos, pensé. Esa era la amenaza que necesitábamos para incriminarlos. Pero entonces, David agarró mi brazo, sus dedos hundiéndose dolorosamente en mi piel. Deja de jugar, Ana, gruñó. Firma los papeles o te destruiremos, igual que a las demás. ¿Crees que Caroline o Rebeca pudieron contra nosotros? Las aplastamos. David, advirtió Margaret. Pero él estaba demasiado furioso para detenerse. Eras perfecta para esto, continuó. Tus conexiones familiares, tu reputación. Todo lo que necesitábamos para la siguiente fase. El escándalo de la boda solo era el comienzo. De repente, la puerta se abrió de golpe. La agente Torres entró al frente de un equipo del FBI. Es suficiente, anunció con firmeza. David y Margaret Brown quedan arrestados. Las expresiones de shock, seguidas de furia en sus rostros, fueron algo que jamás olvidaré. Mientras los llevaban esposados, Margaret se giró hacia mí, su máscara finalmente rota. Pequeña. Bufó, con una furia descontrolada. No tienes idea de lo que has hecho. Pero sí lo sabía. Los había detenido antes de que pudieran lastimar a alguien más. Las semanas siguientes al arresto de los Brown fueron un torbellino. Las noticias sobre sus crímenes estallaron en los medios locales y, poco después, en las redes nacionales. Imperio de bodas fraudulentas de una familia adinerada expuesto, decían los titulares. Me senté en mi sala junto a Sara y Rebeca, viendo la cobertura en televisión. Se han identificado 17 víctimas, informaba el reportero.
El esquema de los Brown consistía en orquestar escándalos matrimoniales para encubrir una gigantesca operación de fraude financiero. Miren esto, Sara señaló su teléfono. Más mujeres están saliendo a la luz. Los Brown no solo apuntaban a novias, también ejecutaban esquemas similares a través de sus eventos benéficos y asociaciones comerciales. Rebeca me apretó la mano. Lo lograste, Ana. Hiciste lo que ninguna de nosotras pudo. Pero todavía no había terminado. El juicio fue la parte más difícil. Sentada en la sala del tribunal, sentí la mirada fría de David mientras testificaba. El rostro de Margaret se convirtió en piedra cuando detallé sus esquemas, respaldados por la montaña de pruebas que habíamos reunido. Señorita Collins, el abogado de los Brown intentó desestabilizarme. ¿No es cierto que irrumpió en la casa de los Brown para robar documentos privados? Me senté recta y respondí con voz firme. No. Fui invitada por su ama de llaves, Linda, quien estaba cansada de ver cómo destruían vidas inocentes. Todo lo que encontramos demostró lo que han estado haciendo durante años. La evidencia era irrefutable. Registros bancarios que mostraban millones de dólares lavados. Videos de ellos planeando sus fraudes. El testimonio de Linda, que los había visto operar durante años. Uno por uno, otras víctimas subieron al estrado y compartieron historias similares. El día en que se dio el veredicto, la sala del tribunal estaba repleta. Culpables en todos los cargos, anunció el juez. Las máscaras perfectas de David y Margaret finalmente se desmoronaron por completo. Esto no ha terminado, gritó Margaret mientras los llevaban esposados. Pero sí lo estaba. Fueron sentenciados a 15 años de prisión. Sus activos fueron congelados y su imperio se desmoronó por completo. Después del juicio, afuera del tribunal, me sentí más ligera. ¿Y ahora qué?, preguntó Sara. Miré a las mujeres que habían testificado. Todas éramos sobrevivientes de los esquemas de los Brown. Habíamos formado una especie de hermandad a través de esta pesadilla. Ahora sanamos, respondí. Y ayudamos a otras personas. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Junto a Rebeca y otras sobrevivientes, creamos una red de apoyo para víctimas de fraude y abuso doméstico. La llamamos Grupo Fénix, porque eso era lo que habíamos hecho, renacer de las cenizas de lo que los Brown intentaron destruir. Un año después, me paré frente a una sala llena de mujeres en nuestra primera conferencia de Grupo Fénix. Tu historia no termina solo porque alguien más intentó escribir el final, les dije. Siempre puedes empezar un nuevo capítulo. Miré sus rostros, viendo cómo la esperanza reemplazaba el miedo en sus ojos, y me di cuenta de algo. Los Brown no me habían destruido. Me habían ayudado a encontrar mi fortaleza, mi propósito. Aquel horrible día de mi boda no había sido el final de mi historia. Había sido el comienzo de una completamente nueva. Sara me encontró después del discurso y sonrió. ¿Quién hubiera pensado?, bromeó. Esa bofetada en tu boda llevó a todo esto. Toqué mi collar. Ya no era una cámara oculta, sino un sencillo colgante en forma de fénix. A veces, respondí, los peores momentos nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Esa noche, mientras conducía a casa, pensé en aquella novia aterrorizada con su vestido de boda y en lo lejos que había llegado. Los Brown intentaron quebrarme. Pero en lugar de eso, me hicieron inquebrantable. Y ahora, estaba ayudando a otras mujeres a encontrar su propia fortaleza. Porque hay algo cierto sobre tocar fondo. La única dirección en la que puedes ir es hacia arriba. Y a veces, cuando te levantas, ayudas a otros a levantarse contigo.